agradezco a Eloy Caloca Carrasco, autor de Historias de Corrupción en Pemex, que esté con nosotros esta tarde. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, aquí buenas tardes ustedes allá en tu auditorio. Felicidades porque siguen a Juan Carlos y su gente para formar conciencia. Muchas gracias. Hace falta, mano. A tus órdenes. Sí, Eloy, Petróleos Mexicanos va a cumplir 84 años el 7 de junio próximo. Fue fundada el 7 de junio de 1938 y tú investigaste sobre la corrupción en Pemex en su historia. Pareciera que el huachicoleo es de este sexenio porque se visibilizó a principios de la administración del presidente López Obrador. Pero es una problemática que, de acuerdo con la historia que has recopilado, data de qué tiempo el huachicoleo. Mira, pues la corrupción en México pudiéramos remontarnos, si somos exigentes, desde Cortés, que llegó acá a cambiar oro por espejitos, por decirte algo, ¿no? Pero si nos limitamos específicamente a Pemex, siempre ha habido desvíos de recursos, tanto de los que deben de ingresar a las arcas como de la producción, que no se registran, ¿no? Un ejemplo para los que nos escuchan en todos los rincones de la República es que las camionetas pick-up van a hacer labores de exploración en los diferentes puntos de la geografía. Siempre traían bidones de gasolina porque pues obviamente había lugares hace apenas 40 años que tú podías viajar 5 horas por carretera y no había una sola gasolinera y se protegía a la gente con sus galones de gasolina, ¿no? Entonces una manera de pagarle o de comer o de tomar los petroleros que andaban en labores de exploración era pagar con los bidones de gasolina que llevaban de más, aparte de los que necesitaban para regresar a tierra firme, vamos a decirlo así, ¿no? A la urbe donde había ya gasolineras, ¿no? Entonces, si nos remontamos a aquellos tiempos de las exploraciones, yo creo que ya le podemos hablar al robo que hoy se le conoce como huachicol, ¿no? Sí, es decir, es un robo que ha estado dentro de toda la historia de Petróleos Mexicanos y que se intensificó cuando hay información en la que el huachicoleo pues ha puesto o puso en riesgo las finanzas de Petróleos Mexicanos. Mira, hay un mito y cuando se mete uno a fondo a ver lo que es la extracción de los recursos naturales no renovables y concretamente al robo, es un juego de niños el huachicol si se compara con la extracción del petróleo que se hace vía marítima, de la fuga hormiga que sacan los mismos trabajadores de las propias plantas refinadoras y de lo que en algunos depósitos dicen que está almacenado cuando hay menos o al revés, cuando reportan menos y hay más y nadie sabe dónde queda y qué hacen y quién se queda con los dividendos de la diferencia, ¿no? Sí, es decir, ¿hay un huachicoleo no visibilizado, ese que nos mencionas? No, es que se ha hecho ya muy gastadista y usada para todo, como si fuera verbo el huachicoleo, cuando se empieza a denominar así casualmente en las pipas donde le cargan menos y cobran más, o le cargan más y pagan menos, y el remanente pues ahí nos lo repartimos, dirían los cómplices, ¿no? Empieza en las pipas, pero se le conoce más en los ductos cuando se encuentra gente perforando los ductos y sustrayendo el combustible, ¿no? Y el nombre, sí, en el curiosamente, pues es líquidos alterados, ¿no? El nombre de huachicol tiene relación con la pintura rebajada por agua que se acostumbraba en Francia en una época de la historia hace unos 200 años y le llamaban arte al aguache, o sea que rebajado con agua, ¿no? Y entonces pues acá a las bebidas alcohólicas se le empezó a meter alcohol de alta potencia y o a rebajar con agua. Y entonces decían, no, pues tiene agua, pues está huachicoleado el tequila, el mezcal, el aguardiente, ¿no? Tiene relación con las bebidas alcohólicas, el rebajar estas bebidas, ¿no?
y luego ya cuando Sí, se empieza a sustraer de los ductos o a revolver volúmenes ficticios con la gasolina real, con el volumen real, pues ya le llaman huachicol, ¿no? Y ahora se usa como verbo, ¿no? ¿Sí? Si tú pides un licuado en la mañana, y en vez de puro jugo de naranja le echan tantita agua, pues ya está guachicoleado el jugo, ¿no? claro. Claro, cuando hablamos de organismos operadores de agua potable, se habla de eficiencia técnica, es decir, de la cantidad de agua que produce un organismo operador, la cantidad de agua que llega a las tuberías, a las llaves de las casas, y hay pues eficiencia del 60, del 70, del 80%, bueno, inimaginable todavía organismos operadores con 80% de eficiencia técnica, pero en el caso de Petróleos Mexicanos existe el dato del combustible que sacan de las plantas y que se transporta por tuberías y que llega a su destino, de cuánto es la eficiencia, de cuánto sale y cuánto llega finalmente por cada 100 litros. ¿Existe ese dato? Ya, datos duros no los tengo a la mano y hasta por radio no es Sí, recomendable nombres y estadísticas porque pues no lo retiene y no le dice nada a la audiencia. Sin embargo, por mínimo que sea el porcentaje, siempre se calcula una merma por evaporación, por fugas. Sin embargo, no tiene nada que ver ese margen considerado en la merma con lo que realmente es bastante, ¿no? Y lo más sí, importante es pues la simulación que se hace, ¿no? A grado tal de que aun cuando las Fuerzas Armadas, llámese Marina o Defensa Nacional, están haciendo su labor de vigilar para evitar el robo de combustible, pues siempre ha resultado más eficaz el ingenio mexicano y sobre todo la codicia, la avaricia, el hurto de este tipo de bienes nacionales, ¿no? Y te decía, sí. hay un mito, la gente cree que todo es lo que se maneja porque casualmente los ductos recorren a la vera de los caminos de las carreteras de la geografía nacional, ¿no? Y yo creo que a donde nadie voltea la gente o las auditorías o la sustracción de esto mal habido, de esto indebido, es en el cargado de barcos, en el lleno de depósitos de almacenamiento, en lo que se reporta que entra en las crudo en las refinerías y en lo que sale ya tratado. ¿Ese sería el caso más grande de corrupción que tiene Pemex? ¿Lo que usted me está diciendo, Eloy? Pues no, pues yo creo que sería yo limitado si señalo que es el caso más grande. Tendría que los que saben más del caso más grande son los que lo llevan a cabo, ¿no? Porque Claro. seguramente no todo es en combustible, no puede ser también en cuestión de contratos o cuestión de tecnología, ¿no? Que una cosa es la estadística y otra cosa es que despachan y otra cosa es lo que realmente se recibe o se consume. Sí, Hay otro se le tipo de conocía robo que como la vale la gallina pena. de los... A ¿Sí? ver, perdón, es que estoy aquí en una zona en la calle prácticamente y se mete mucho ruido. Sí, no te A ver, preocupes. ¿Que hay otro tipo de robo, nos decías? hay otro tipo de robos que es increíblemente que a estas alturas de la historia, con toda la tecnología que hay y con toda la seguridad y la atención de las Fuerzas Armadas y de los vigilantes, de los controles, acontezca, que es el hurto del combustible en las creo que son 154 plataformas de nuestro país, donde a ciertas horas de la madrugada lanchas que salen de otros barcos más grandes abordan las plataformas, amenazan a los que residen en ellas trabajando y sacan lo mismo radios que televisoras, que motores, plantas de luz, extinguidores, y todo eso también es robo. Y qué hacen con ello, pues a lo mejor se lo venden luego como usado a mismo Pemex o a otros países de Centro y Sudamérica, pudiera ser, ¿no? Sí, se le llegó a decir a Pemex como la gallina de los huevos de oro.
la gallina de los huevos de oro en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, de que administraríamos la abundancia en este país gracias al petróleo. ¿Qué ha pasado con esta gallina de los huevos de oro? ¿Qué ha pasado con la abundancia, Eloy, de acuerdo con tu investigación? Pues mira, lo que no es exagerado es que Pemex es a México como el mismo escudo nacional, es una marca que nos identifica en todo el mundo. Fue un orgullo que por generaciones exaltaba la pertenencia a México, ¿no? Era una bandera propia que nos distinguía como nación, y llegamos a ser, si mal no recuerdo, en algunos momentos hasta el segundo productor más importante del mundo, ¿no? Y eso era sinónimo de riqueza, de esperanza, de créditos, de desarrollo, y sí se llegó a obtener, ¿sí? Sin embargo, pues la corrupción fue creciendo, fue expandiéndose, fue minándose por diferentes rincones y terminó eliminando lo que es la empresa, por lo cual, como en el título mismo de la portada del libro, digo yo, Pemex, o sea, como si ya hubiera desaparecido la empresa como tal, ¿no? Y efectivamente solamente es una marca que, como dicen en el interior, se aplica la teoría del acordeón, que en un sexenio se expande a través de varios contratistas, varias empresas, varios subsidiados por la empresa para venderle servicios, y en otros sexenios se contrae y hacen una estructura rígida, supuestamente desapareciendo todos esos contratistas, ¿no? Pero ambas elasticidades sirven para borrar huellas sobre el robo, ¿no? Sí, ¿en qué elasticidad nos encontramos en esta administración de López Obrador? No te escuché la pregunta, perdón. ¿En qué tipo de elasticidad nos encontramos en este sexenio de López Obrador? Con Peña Nieto se habló de la participación privada, ¿sí? A ver, definitivamente, lucen mucho el esfuerzo de combatir el huachicol, y donde más publicidad se hace es en los ductos, ¿sí? Pero creo yo que es a donde menos se sustrae lo indebido, por un lado, y por otro lado, de lo que no se habla tampoco es de los constantes accidentes, entre comillas accidentes, porque si revisamos la historia de los 84 años de la paraestatal o de la descentralizada, como le llamen ahora, vemos claramente que cada cambio de administrador o de director general o de administración sexenal, hay explosiones, hay choques de barcos en plataformas, hay incendios de pozos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay terrorismo, sabotaje, hurto, ¿sí? Estridente, que desgraciadamente le cuesta la vida a muchos contratados, trabajadores, sindicalizados, de los cuales pobremente o lamentablemente reportan, no, pues solamente murieron 5 y a lo mejor murieron 50, ¿no? Y nadie se mete a contar la realidad. Entonces, siempre ha habido un empoderamiento del sindicato en los rincones de la empresa, a grado tal que incomprensiblemente no se permite el acceso del ejército cuando debe de resguardar las instalaciones nacionales, pues los particulares o los sindicatos, hay rincones de la institución a donde no permiten la vigilancia o la protección para que no haya hurto, ¿no? Sí, un sindicato que se ha mantenido en el poder durante las últimas décadas, un sindicato que, aunque ya se fue Romero de Champs, su grupo sigue en el poder. ¿Cómo le han hecho para seguir en el poder? Bueno, es que es una historia que también se remonta a la creación de la misma empresa en 1938, ¿no? Aquí ya hay una cuestión hasta romántica, ¿no? Cuando había las compañías extranjeras norteamericanas, ellas tenían su propia policía y le llamaban guardias blancas, que eran los que custodiaban sus instalaciones petrolíferas, ¿no? Y cuando quería ingresar el gobierno mexicano a través de sus soldados, de sus valientes trabajadores celosos del patrimonio nacional, resulta que se encontraban con los extranjeros que no permitían la fiscalización en el robo, que también era de extranjeros, nuestros recursos naturales no renovables.
Y hay una anécdota que, bueno, no anécdota, es una realidad. Había un soldado ahí celoso de lo patrio, sí, de 23 años, que tenía conflicto con los guardias blancas y se llamaba casualmente Lázaro Cárdenas, sí. Y cuando él llega a ser presidente, pues se las tenía guardadas y todos ya sabemos lo que orgullosamente para México aconteció, ¿no? Aquel decreto expropiatorio que, por cierto, tuve el alto honor de trabajar con un hombre que duró de vida 103 años, que fue entre sus muchos cargos director general de CONASUPO, don Enrique Díaz Ballesteros, que era un joven abogado que a los 27 años, auxiliado o dirigido por el general Mujica, que tenía alta experiencia y cultura en la gobernanza y en la cosa pública. Ese joven Enrique Díaz Ballesteros de 27 años fue el que redactó el decreto de expropiación petróleos mexicanos, pues, de petroleros, que dio luz al mundo a través de Lázaro Cárdenas, quien, por cierto, fue el primero que utilizó el sistema de radio cadena nacional, ¿no? O sea, cosas inéditas, ¿no? Mientras se habla de Goebbels y del poder de la radio en otros países, luego somos tan malinchistas, desgraciadamente, y por eso la corrupción y la falta de celo y de orgullo de pertenencia a México, de patriotismo, ¿sí? Que nos admira toda la tecnología del exterior y todo lo que hacen los vecinos y los lejanos, o lo que nos cuentan, cuando nuestra realidad debería de ser motivo de más orgullo, celo y honestidad para el bien de México. Claro. Eloy Caloca Carrasco, autor del libro Historias de Corrupción en Pemex, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y estamos en contacto para futuras conversaciones, si te parece. No, hombre, les agradezco a ustedes que se asomen a ver la historia, porque si la gente, los jóvenes, los niños, los gobernantes tuvieran un mínimo conocimiento de la grandeza de nuestros héroes, de los buenos gobiernos y de lo patrio, porque no todo ha sido corrupción y no todos son como los que tenemos a la vista por todos lados, independientemente de la ideología que se ufanen representar, porque tampoco hay purismos en lo político, ¿sí? Otro sería nuestro México. Me falta más orgullo de pertenencia a México, más patriotismo, más nacionalismo, más mexicanidad. De acuerdo. Muchas gracias. Estamos en contacto. A su auditorio. Continuamos y a con